Hola, buen día. El presente estudio lleva por título Cambio saludable online, intervención para promover metas y prácticas de alimentación a madres de niños preescolares. El sobrepeso y la obesidad son un proceso gradual que suele iniciarse en la infancia a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. En su origen se involucran factores genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico, lo que conduce a una acumulación excesiva de grasa corporal más allá del valor esperado según el género, la talla y la edad. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI debido a la magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece. Los niños con sobrepeso y obesidad tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares. Se acepta ampliamente que el aumento del sobrepeso y la obesidad se debe a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía y que existen diferentes factores asociados al desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Y dentro de estos factores se encuentran los ambientales, las características del hijo y las influencias o características maternas, tales como la percepción materna del peso del hijo, entendida como el juicio respecto a la congruencia entre la creencia de la madre sobre el peso del hijo y el IMC del niño medido en percentiles y clasificado de acuerdo a los estándares de la OMS. Otra de las influencias son las metas maternas de alimentación, las cuales se definen como los motivos por los cuales las madres seleccionan los alimentos que ofrecen a sus hijos, denominadas cogniciones maternas. Asimismo, las prácticas maternas de alimentación, definidas como las estrategias de comportamiento que las madres emplean para influir en la ingesta de alimentos por parte de su hijo, se han descrito dentro de las conductas maternas como un factor para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad infantil. Por otra parte, las intervenciones dirigidas al manejo del sobrepeso y la obesidad infantil se han enfocado a la ingesta dietética saludable, disminución del IMC, intervenciones multinivel, dirigidas mediante marcos teóricos de comportamiento conductual como la teoría de la acción razonada y la conducta planeada, así como la teoría cognitivo-social. Sin embargo, el efecto positivo en el IMC es de corto plazo. Por lo tanto, resulta importante incorporar variables cognitivas tales como la percepción materna del peso del hijo, las metas maternas de alimentación, así como conductas de comportamiento como las prácticas maternas de alimentación infantil. En México, las intervenciones para prevenir y tratar el exceso de peso en niños preescolares y escolares son escasas y se han enfocado a dieta y ejercicio demostrando poco efecto o ninguno. A este respecto se encontró una intervención cognitivo-conductual denominada cambio saludable. El resultado primario es un cambio en la proporción de madres con percepción materna del peso del hijo precisa. Los resultados secundarios incluyen cambios en los estilos de alimentación y ambiente obesogénico. Al considerar que el programa Cambio Saludable tiene efecto positivo en algunos factores que contribuyen a reducir el IMC de los preescolares, se incorporó un componente para promover cambios en el estado nutricio. Se implementó un nuevo componente que incluye metas maternas de alimentación, las cuales se traducen en prácticas y además se han encontrado relacionadas en la percepción materna del peso del hijo y el IMC del mismo. Lo anterior fundamentó el presente estudio de intervención, la cual aborda factores cognitivos maternos, así como factores de comportamiento materno que influyen en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad infantil, basada en la teoría cognitivo-social, con el objetivo general de implementar, evaluar la factibilidad y el efecto preliminar de la intervención cambio saludable, a la cual se le integra un nuevo componente, te conviene y es sano para la adecuada percepción materna del peso del hijo, promover metas y prácticas saludables. Se realizó un estudio preexperimental con un solo grupo pretest post-test y se realizaron mediciones de las variables antropométricas peso y talla y de las variables cognitivas y de comportamiento materno.
La población para la intervención fueron madre e hijo preescolar. La selección de las participantes se realizó mediante muestreo no probabilístico porque se eligieron aquellas madres que aceptaron participar en la intervención. Las estrategias de intervención se centraron en las habilidades cognitivas y de comportamiento fundamentadas en la teoría cognitivo-social. A través del aprendizaje observacional, expectativas de resultado, refuerzo de conductas y la construcción de la realidad por parte del individuo, puesto que cada uno construye su realidad individual a partir de la interacción entre el entorno y la cognición, lo cual permite que las madres tomen medidas para controlar el peso de sus hijos. Por otra parte, el plan de intervención consta de 4 sesiones online en respuesta a la pandemia del COVID-19, para lo cual se desarrolló una plataforma totalmente adaptable para cualquier dispositivo con el objetivo de disminuir riesgos durante la pandemia y generar un mayor alcance de las participantes. Cada sesión duró aproximadamente 50 minutos y se llevó a cabo en una sala acondicionada para llevar a cabo la intervención. Para el procedimiento de la adaptación de la intervención se utilizó el marco de referencia de Barrera y González, el cual consta de 5 etapas. En la primera etapa se llevó a cabo la recopilación de la información, en la segunda etapa se realizó un diseño preliminar, posteriormente se realizaron pruebas preliminares y se llevó a cabo un refinamiento de la intervención. Finalmente se realizó la implementación de la intervención en donde participaron 41 diadas para verificar la factibilidad y la aceptabilidad de esta intervención. Dentro de los resultados para medir la factibilidad y la aceptabilidad, este estudio consideró el porcentaje de retención y asistencia a las sesiones. En relación a la retención, el porcentaje de las participantes que permanecieron en el estudio fue del 91%. En relación a la asistencia total de las participantes, el 98% de las participantes cumplieron con todas sus sesiones programadas. Respecto al porcentaje de la asistencia por sesión, se observa que en la sesión 1, 2 y 4 se registró un 100% y en la sesión 3 se registró una menor asistencia con un 92%. Para evaluar la aceptabilidad de la intervención se utilizó el cuestionario de satisfacción del cliente en forma cuantitativa y cualitativa. Para obtener los resultados cuantitativos se les solicitó a las participantes su respuesta en relación a las sesiones que recibió. En esta tabla se describen los resultados en 4 categorías: calidad de la intervención que recibió, nivel de satisfacción sobre el tipo de ayuda que recibió, qué tanto le ayudó el programa de intervención a solucionar sus problemas con el peso de su hijo y en general cómo se sintió en el programa de intervención. En esta misma tabla se observa que en general las participantes evaluaron satisfactoriamente la intervención. Posteriormente se realizaron estadísticas descriptivas de las variables de las participantes. En la presente tabla podemos apreciar que la edad promedio de las participantes fue de 30.88 años, con una escolaridad promedio de 12.50 y un ingreso económico mensual de 4.695.12 pesos mexicanos. En lo que respecta al estado nutricio de las diadas, se puede observar que el 61% de las madres presenta sobrepeso y el 36.6% obesidad. Por otra parte, el 78% de los niños presenta sobrepeso y el 19.5% obesidad. Posteriormente se presenta la estadística inferencial de las hipótesis planteadas en este estudio, considerando la diferencia total de las puntuaciones pretest y posttest de las variables de estudio. En relación a la hipótesis 1, las madres participantes percibieron de forma adecuada el peso de su hijo posterior a la intervención. Se puede observar que en la presente tabla la media de la percepción materna del peso del hijo por palabras pasó de 3.20 a 4.49 y la percepción materna del peso del hijo por imágenes pasó de 3.59 a 6.2 en las madres participantes.
La hipótesis 2, que proyecta que las madres participantes mostrarán puntuaciones mayores en las metas salud, contenido natural y control de peso posterior a la intervención. En esta tabla se puede observar que existen diferencias significativas en estas metas maternas de alimentación. Pero además también se observan cambios en la metaconveniencia, la cual en diferentes estudios se considera un factor para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad infantil. De acuerdo a la hipótesis 3, las madres participantes mostrarán puntuaciones mayores en las prácticas, fomentar el balance y variedad, medio ambiente, involucramiento del hijo, restricción por salud, restricción por control de peso y enseñanza respecto a la nutrición. Podemos apreciar que efectivamente en esta tabla estas prácticas de alimentación muestran puntuaciones significativas posterior a la intervención. En lo que respecta a la hipótesis 4, las puntuaciones promedio del consumo de alimentos saludables incrementaron significativamente posterior a la intervención Cambio Saludable Online. Además, las puntuaciones promedio del consumo de alimentos no saludables también tuvieron una reducción significativa posterior a esta intervención. La hipótesis 4, que proyecta una reducción y o mantenimiento del índice de masa corporal del hijo al final de la intervención, en esta tabla se puede observar que no existe una reducción del IMC de forma significativa. En conclusión, este estudio presenta un bosquejo para futuras intervenciones encaminadas a prevenir el exceso de peso corporal infantil, considerando que los esfuerzos para prevenir el incremento del sobrepeso y la obesidad deben iniciarse en etapas tempranas de la vida a través de estrategias o intervenciones de enfermería a favor de la vigilancia de la salud del niño y sus familias, enfocadas en acciones que se anticipen a los daños. Este estudio no estuvo exento de limitaciones. En primer lugar, el presente estudio es un estudio tipo piloto sin aleatorización de las participantes. Además, debido a la cantidad de muestras, los resultados no se pueden generalizar a toda la población y para examinar la eficacia de la intervención es necesario seguir investigando esta intervención y que en una futura intervención se incluya una muestra representativa de la población del estudio y el uso de un diseño aleatorio controlado. Gracias.